Fotografía láser CNC grabada en madera. Presentación de los trabajos. Acá tenemos las 5 fotografías que hemos hecho con una potencia del láser de 15 watts. 1000 equivale a 15 watts. Si ustedes tienen una máquina de otro valor en watt, tienen que hacer esa relación. 1000 equivale a la potencia de su láser. Y la velocidad que trabajamos es de 300 milímetros por minuto. Es una máquina chica y ahora estamos haciendo una con correa para aumentar la velocidad. Acá tenemos la primera fotografía con una potencia de 500, que significa 7,5 watts, y utilizamos el modo Sharp, que es un modo agudo de grabación. Luego tenemos la potencia de 375, equivale a 5,6 watts. También hicimos en el modo Sharp. Luego tenemos la fotografía 3 con una potencia de 250, equivale a 3,75 watts. También hicimos en modo Sharp. La fotografía 4 es una potencia de 250, pero hicimos en modo suave, que significa smooth. Ahí se ve la comparación entre todo. Y este es una fotografía 5 que hicimos regulación de brillo y contraste en modo Sharp, pero hicimos también la corrección de la boca y la nariz. Fíjense que los ojos también le hicimos distinto para ver las distintas potencias. Eso está con corrección de boca y nariz. Van a ver después cómo se realiza este último número 5. También se hizo en modo Sharp a una potencia de 375, que es 5,6 watts. Ahora vamos a analizar la fotografía 1 con una potencia de 500. Abrimos el GRBL láser, archivo, abrir archivo. Ahí tenemos la imagen, tal cual como está esa imagen, no tocamos nada, pasamos a próximo. Fíjense que está la potencia de 500, la velocidad de 300 milímetros por minuto y la medida es de 100 milímetros por 77,3 milímetros. Creamos y ahí nos sale una vista previa de la grabación, pero van a notar que todas las vistas previas son iguales, pero el resultado es diferente cuando cambiamos potencia u otros valores. Obsérvense ahora que estamos grabando, allí el máximo que va a dar es 500, que ahí es donde dice S, ese da la potencia del láser. 500 corresponde a 7,5 watts y ahí me está dando la velocidad 300 milímetros por minuto. Acá está la grabación real. Quisimos hacer las distintas regulaciones con grabación real para que sepan cómo realizar el manejo de regulación. Todos tienen que hacer la prueba correspondiente a su láser y también depende mucho del tipo de material. Estamos trabajando sobre una madera de pino que no es la adecuada, pero es una madera de prueba para realizar todas estas grabaciones. Ahí está finalizado la fotografía número 1. Ese es el resultado. Si fuese otra madera sería otra representación. Ahora vamos a la fotografía 2 con una potencia de 375. Fíjense cómo va cambiando la imagen. Abrimos el GRBL láser y lo que vamos a hacer es, usando el mismo archivo con todas las mismas variables, lo único que cambiamos es la potencia. Abrimos, ahí está, todos son iguales, ponemos próximo,
y en donde dice 500 cambiamos por 375. Todo el resto de los valores son todos iguales. Fíjense que la vista previa es igual para todos, pero el resultado es diferente. Conectamos. Fíjense allí donde dice S está la potencia, el máximo que va a marcar ahí va a ser 375. Y la velocidad de grabado es 300. Ahí está haciendo la grabación real de esta fotografía 2. A veces por el humo no se ve bien nítida la imagen, el humo que produce el láser al accionar sobre la madera, además de la luz que encandila a la cámara. Pero al final, cuando se apaga el láser, se ve bien cómo quedó la fotografía. Esas rayas que tiene la madera es por ser una madera muy fibrosa, pero si fuese una madera más pareja, un MDF blanco, saldría muy bien esas luces y sombras. Ahí está finalizando la fotografía 2. Al apagar el láser se ve perfectamente las diferencias entre las dos potencias. Vamos a la fotografía 3, bajamos más la potencia a 250, que sería 3,75 watts. Abrimos el GRBL láser, el mismo archivo, y vamos a bajar a solo la potencia. Todo el resto vamos a dejar igual. Ahí está la imagen, abrimos, no tocamos nada ahí seguimos en Sharp, próximo, y cambiamos la potencia a 250. Creamos, ahí donde dice crear, y vuelven a ver que la vista previa es igual a todas, pero el resultado es distinto. Ahora sí, el máximo ahí tiene que marcar 250. Ese 250 es el máximo. Y la velocidad es de F300, la máxima. Vamos a la fotografía 4, donde hacemos la misma potencia que hicimos recién de 250, pero hacemos en modo suave. Abrimos el láser GRBL, el mismo archivo, dejamos todo igual y lo único que vamos a cambiar es el modo, que vamos a poner Smooth, que significa suave. Observen cómo se hace. Ahí dice Sharp, nosotros ponemos Smooth, que significa suave, próximo, y todas las variables dejamos exactamente igual. Es para saber los efectos que producen cada modo de grabación. Fíjense que la vista previa es exactamente igual a todas, y ahí el máximo va a ser 250, pero está grabando en un modo suave. Después vamos a ver bien los resultados, la comparación de todos los resultados. La fotografía 5. La madera está un poco de prueba, así que se ven esas rayas horizontales y unas manchas, porque era para prueba. Abrimos el GRBL láser y observemos cómo hacemos. Abrimos el mismo archivo y ahora sí vamos a hacer un cambio de regulación. Ahí está la imagen. Y vamos a regular brillo y contraste. Fíjense, la vista previa sí ahora cambia. Y aunque yo ponga la potencia del láser a 375, como yo saqué brillo y contraste, nunca va a tomar ese valor 375 la potencia máxima, porque estoy quitando brillo y contraste.
queda todo más blanco. Esa es la imagen a 375, todo el resto de los valores iguales. Acuérdense que cambiamos el brillo y el contraste. Crear, y ahí sí la vista previa va a cambiar. Esas partes que están en el centro de la cara, eso no va a salir así. Y ahí observamos que nunca va a llegar a 375 ahí porque regulamos brillo y contraste. Obsérvense los valores de la potencia. Fíjense que está haciendo la parte del cabello y no llega a 375 porque al cambiar brillo y contraste la potencia nunca llega a esos valores. Este es el resultado de la fotografía 5. Pero fíjense que la parte de la boca falta un poco más de definición y la parte de la nariz. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a Inkscape, al software Inkscape, y vamos a hacer una corrección de la fotografía. Ahí vamos a hacer la corrección de los labios y la nariz. Abrimos Inkscape, importamos la imagen. Esa es la imagen. Observe cómo vamos a hacer la corrección de boca y nariz. Ponemos los puntos 00 de coordenadas. Hacemos un poco de zoom ahora a la imagen. Vamos a las curvas Bézier y hacemos el contorno del labio. Hacemos todo el contorno del labio para seleccionar solamente la parte de la boca. Después, para dejarle más prolijo, vamos a suavizar los nodos. Seleccionamos todos los nodos. Y al terminar de seleccionar, vamos a suavizar todas las curvas que producen esos nodos. Ahí vamos a autosuavizar los nodos seleccionados. Quedó así. Después que suavizamos los nodos, vamos a seleccionar la imagen y el contorno de la curva Bézier y aplicamos un recorte. Vamos a ir a objeto, recorte, aplicar, y ahí quedó solo la boca. Si yo exporto como imagen así como está, sale mal porque no va a tener puntos de orientación. Para eso vamos a extensiones, G-Code Tool, puntos de orientación, y observen ustedes ahí, aplicar, aceptar. Fíjense, esos son los puntos de orientación. Esos puntos de orientación tengo que suprimir para que no salga en la imagen cuando grabe el láser. Ahora sí, me voy a archivo, exportar imagen PNG, y ahí donde dice exportar como, vamos a colocar 1001 porque teníamos una imagen anterior. Exportar como, guardar, y volvemos a poner exportar. Ahora vamos a ir todo hacia atrás para hacer la parte de la nariz. Eso se podría hacer todo junto en una sola vez, pero nosotros quisimos mostrar para hacer en 2 veces por separado. Ahora vamos a tomar la parte de la nariz, vamos a la curva Bézier y hacemos el contorno de solo la nariz con las partes de la sombra que queremos hacer. Hacemos solo ese sector. Cuando terminamos de hacer la curva cerrada, suavizamos los nodos para que quede un poco más prolijo. Seleccionamos todos los nodos.
siempre apretando la tecla control para que selecciones todos los nodos mientras estamos haciendo clic izquierdo. Estamos terminando esa parte y vamos ahora a autosuavizar los nodos seleccionados. Listo, y vamos a aplicar el recorte. Seleccionamos primero la figura grande y luego, haciendo con la tecla control, la parte de la nariz, objeto, recorte, aplicar. No nos olvidemos que tenemos que colocar puntos de orientación, extensiones, vamos a extensiones, G-Code Tool, puntos de orientación, aplicar, aceptar. Cerramos y debemos suprimir la leyenda de los puntos de orientación, o si no va a salir en el láser. Vamos a exportar imagen PNG. Acuérdense que nosotros teníamos la imagen 1001, ahora vamos a poner la imagen 1002. Exportar como, guardar, volver a exportar. Ahora cerramos todo. Como no vamos a usar más quedó todo grabado, cerramos sin guardar. Abrimos el GRBL láser, archivo, abrimos y vamos a abrir el archivo que corresponde a la boca. Obsérvese que queda exacto en el mismo lugar donde estaba la boca anteriormente. Ahí sí regulamos brillo y contraste para hacer resaltar esa parte de la imagen. Así se puede hacer distintas correcciones, por eso es mejor dejar un poquito menos de potencia en algunas partes y resaltar las partes que queremos para hacer una foto un poco más artística. Porque en la realidad de la imagen cuando graba ese es lo correcto. Así que tenemos que hacer las pruebas. Vamos a 375 de potencia. Y ahí queda la boca. Va a grabar solamente la parte de la boca. Obsérvense que nosotros pusimos una potencia de 375, pero hemos regulado brillo y contraste. Y ahí van a ver que cuando llega al labio, donde dice S allá arriba, la potencia máxima tiene que ser 375. Observense, ahí va a dar 375. Cuando agarra la parte negra esa, ahí dio 375. Y ahí graba toda la boca con un mayor efecto. Hacemos lo mismo para hacer la grabación de la nariz. Solo la nariz. Abrimos el GRBL láser y vamos a la nariz. Hacemos una regulación de brillo y contraste hasta que veamos que, como nos gusta, aproximadamente va a ser así, pero nunca es comparable con la realidad cuando graba. Pero al adquirir experiencia ya sabemos cómo dejar para que quede bien. Vamos a 375, crear, ya está solo la nariz, vamos a grabar esa parte. Después vamos a ver el láser cuando graba realmente en la madera. Fíjense que ahí ya no da 375 de máxima por el sistema de regulación de brillo y contraste. Miren los valores, 150, 110, 160 está dando, y nosotros le dimos una potencia de 375. Cerramos y ahí está grabando solo la parte del labio. Esta es la foto número 5, la última, donde hicimos todas las pruebas para conocer la regulación de nuestro láser. Ahí está pasando la mitad del labio y después vamos a hacer la nariz para terminar la foto número 5.
Así queda la parte del labio. Fíjense que la nariz todavía no hicimos la corrección. Ahí estamos haciendo la corrección solo de la nariz. La del centro es la número 5, la última que hemos hecho. Fíjense que hay alguna variabilidad en el ojo izquierdo y derecho donde cambiamos la potencia mientras estábamos grabando para ir conociendo los efectos que produce. Las 5 fotografías grabadas, como quedaron, vamos a ver en la imagen, en la madera de pino que hemos hecho. Si hacemos en otra madera los resultados son mejores, nos salen esas rayas verticales porque esta madera es muy fibrosa. Esa es la foto número 3, la foto 4 y por último era la foto número 5, que es esta que hicimos la corrección de labios y nariz.